fuerte abrazo, preciados amigos, feliz tarde para todos. También una feliz semana para cada uno de nuestros amigos. Hoy, 1 de mayo, cuando nos damos cita a nuestra conexión, donde tenemos el privilegio de compartir nuestra tertulia. Hoy tenemos un invitado muy especial, estaba pautado para el domingo pasado, pero por inconvenientes tuvimos que posponerlo para la tarde de hoy, y es el pastor Abraham Pinón, quien es el evangelista, también secretario ejecutivo de nuestra asociación que se encuentra ubicada en Maracaibo, Estado Zulia. Es un pastor muy querido, apreciado, es un pastor que tiene una trayectoria. La última conexión que hicimos, pudimos entrevistar a su hermano David Finol, y ahora tenemos el privilegio de conocer el desenlace de Misionero Espiritual y toda la obra que Dios ha hecho en la vida de nuestro invitado de hoy, que es el pastor Abraham Finol. Damos la bienvenida, pastor Abraham Finol. Buenas tardes, bienvenido a la tertulia. ¿Cómo está usted, pastor? Saludos, pastor Arismendi. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy contento de poder compartir con ustedes y con las personas que siempre siguen, ¿verdad? Este programa que poco a poco, ¿verdad? Por lo que he visto, ha tomado bastante fuerza y que ha sido de inspiración, ¿verdad? Para muchos pastores, de gran bendición. Particularmente he visto algunos testimonios, ¿verdad? De grandes hombres que has tenido la oportunidad de entrevistar, y de verdad que ha sido una inspiración para mi vida personal. Como pastor, he sido bendecido, ¿verdad? Por este programa y algunas anécdotas importantes que he visto de grandes hombres que has tenido la oportunidad de entrevistar. Agradecido, pastor. Personalmente, pastor, estoy agradecido porque usted se ha mostrado muy interesado, al igual que su hermano David Fernando, se ha mostrado muy interesado en prestarnos el apoyo para la entrevista. Y eso a nosotros, el equipo de la tertulia, nos alegra, porque principalmente lo que deseamos es conocer el testimonio, la obra que Dios ha hecho en cada uno de nuestros entrevistados. Bueno, y a pesar de que no se pudo hacer la conexión el domingo pasado y la pospusimos para hoy, aún hoy usted también mantuvo ese interés en querer cumplirnos en la tertulia. Agradecemos a nuestros amigos que a medida que se vayan conectando puedan hacer sus comentarios, puedan hacer sus preguntas para conocer más a nuestro pastor Abraham Finón, quien es el secretario y también evangelista y tiene otras responsabilidades en la asociación ubicada en Maracaibo, Estado Zulia. El pastor Finol es un pastor muy apreciado, como lo dije en el comienzo. También hace poco hicieron noticias, pastor, ustedes allá en la asociación, regalándole bicicletas a los pastores. Felicitaciones. ¿Cómo surgió ese proyecto, pastor? Bueno, usted fue una inspiración para... Le abrió los ojos a otros campos. Escuché que en Guárico quieren llevar adelante ese proyecto. Sí, tú sabes que Maracaibo, sobre todo el estado Zulia, ha sido una de las zonas más afectadas, ¿no? Tenemos un estado que está en frontera con nuestra hermana república por Maicao, en Colombia, y lo que es la gasolina ha sido un gran problema, ¿no? Aquí en nuestro estado. Y esto ha producido que muchos de nuestros obreros se vean limitados, sobre todo con el asunto de la gasolina, y aparte también los repuestos de carros, que se han vuelto una situación bastante difícil aquí en el Zulia, pero sobre todo la gasolina, ¿no? Entonces teníamos la preocupación de que algunos compañeros, teníamos pastores, por ejemplo, de los 17 pastores de distrito con los 2 capellanes, unos 12 tienen vehículos aproximadamente, y la mayoría de los pastores con vehículos no los tenían operativos, no lo tenían operativo. Algunos pastores
por el asunto de la gasolina, lo tenían que estar, porque imagínate tú un punto de gasolina, $25, $30, con el salario de un pastor es imposible poder Legal. cubrirlo. Entonces, lo pusimos en oración en el mes de octubre del año pasado. Yo conversé con el presidente, compañero Giancarlo Rivas, y, y le planteé y él me dijo, vamos a ponerlo en oración, vamos a orar al Señor. Tocamos algunas puertas en el exterior para presentarle el proyecto de que cada pastor, ¿verdad? No tuviera la excusa de no poder visitar, atender la feligresía, sino que pudiera usar su bicicleta y llegar por lo menos a atender su junta, atender algunos casos especiales, visitar a la feligresía. Y entonces presentamos el proyecto, se metió el mes de diciembre, teníamos cuadrinar en febrero, y así que nos quedamos tranquilitos, pero por providencia de Dios pude hablar con una hermana que se le le había fallecido un familiar acá. Ella está en Estados Unidos y hablé con ella y yo había conversado con ella en octubre, pero el proyecto en octubre, ella allí le expliqué, ella me hizo unas preguntas, pero eso quedó allí. Y retomamos nuevamente, ella me escribió, retomamos nuevamente y me dijo, pastor, busque los presupuestos. Y hermana, tenemos eso en oración, busque los presupuestos. Bueno, buscamos los presupuestos, pensábamos que de pronto ella nos iba a aportar una parte y vamos a buscar a ver de dónde consigamos la otra parte. Pero pastor, para milagro de Dios, cuando uno le pone al Señor nuestros proyectos, nuestras visiones, nuestros planes, el Señor obró maravillosamente y para milagro, ella nos otorgó ese solo donante el 100% del costo del total de la bicicleta para cada pastor de nuestra asociación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo fue la impresión de los compañeros cuando Bueno, le entregaron eso esos fue vehículos? maravilloso. Eso fue maravilloso porque nosotros no le habíamos dicho a ninguno, ¿no? Era una sorpresa e hicimos algo interesante, ¿no? Ese día eh, traímos una sola bicicleta, la dejamos aquí abajo y las demás las subimos, las escondimos. Y teníamos reunión ministerial, reunión normal de pastores y decidimos sacar una sola bicicleta como para dársela al pastor más destacado, ¿no? Del campo, ¿no? Así Para probar el para talento de provocar. él. Y entonces no lo hicimos así, sino que hicimos, bueno, como no tenemos para todo, pero este es el plan que tenemos para futuro, le hablamos de un futuro muy lejano. Entonces, bueno, vamos a hacer algo, y llamamos a un pastor y se la entregamos a un solo pastor y los demás quedaron así como que, oye, Y yo, este, y entonces, ya cuando hicimos eso, ya el empleado, el obrero de la oficina ya había bajado toda la bicicleta y las había acomodado en el estacionamiento. Bueno, y cuando de pronto le dijimos que salieran afuera, que íbamos a tomarnos una foto, y esos pastores vieron esas bicicletas allí, bueno, te puedes imaginar ya lo demás, la impresión uy, la de ver alegría. que cada uno tenía su nombre con su bicicleta, cada uno allí. Eso fue una experiencia tremenda. Es un regalo maravilloso que el Señor nos ha permitido poder ver la satisfacción de nuestro compañero con su bicicleta. Qué bueno. Felicitaciones a ustedes como administración que en sugerencia buscan la manera de prestar el apoyo hoy día donde hay tanta necesidad. Hoy me tocó a mí también recorrer en bicicleta, una bicicleta que tengo número 20, es que no hay gasolina y los repuestos también están costosos. Eh, Ese es el transporte de la actualidad. así es, compañero. Así que le felicito. Eso fue una noticia que sacudió a toda Venezuela y también inspiró a otros lugares. Le, le, Hay campos ya le que dio nos han fe. llamado, nos han preguntado y están haciendo los planes, pues. Bueno, sí, bueno, esperamos que cada campo entonces desarrolle sus planes para beneficio de la obra de Dios, sus obras. Pastor, esa es una pregunta como para abrir, porque fue la noticia, que todavía sigue siendo noticia, ese, ese acontecimiento del regalo de esos vehículos.
esa bicicleta que ustedes dieron a los compañeros. Hace unas conexiones, la última conexión que hicimos fue justamente con su hermano David Finol, el gran amigo. Se mostró muy cuidado a querer colaborar con la tertulia y él nos dio detalles de lo que se refiere a su vida, ¿no? Y es probable que muchas de las cosas que él comentó estén en armonía con, con la suya también, porque ustedes se criaron juntos, son hermanos ocho, tienen el privilegio de no solo ser monjes, sino que también los dos son pastores. Eso es un honor y un privilegio ustedes como hermanos servir al Señor en el mismo oficio, en el ministerio. Pero es bueno también conocer su punto de vista, su manera de ver las cosas en cuanto al desarrollo de su vida. Cuéntanos un poquito con qué representó para usted su crianza, el aporte que dieron sus padres, eh, de qué manera afianzaron valores y principios en su formación. Sabemos que usted ya es propio de Estados Unidos. Sí, bueno, uno le agradece al Señor siempre, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Como tú lo dices, ¿no? Mi hermano habló bastante sobre nuestra infancia, que no fue difícil, ¿no? Bueno, vi parte de las entrevistas, no la vi completa la de mi hermano, pero nosotros crecimos en un hogar disfuncional, ¿no? Mis padres se separaron cuando nosotros apenas teníamos 3 años de edad. Nos tocó vivir 4 años con mi papá, o 3 años y medio con mi papá. Pero aprendimos mucho y siempre uno tiene, por ejemplo, si yo pudiera destacar algo importante sobre valores que aprendí, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Aunque después de los 7 años viví con mi madre y con ella fue con la que más nos identificamos, crecimos, y, pero mi padre fue y es un modelo para nosotros, ¿no? Si algo me enseñó mi padre, a un valor es el respeto a los demás. Y algo que tiene mi padre que yo creo que lo aprendí de él, y es la capacidad de no guardar rencor, de perdonar, ¿no? Es un valor importante de no tomar las cosas a manera personal. Y Dios me ha dado esa oportunidad de ver a mi padre, que a pesar que ha tenido que enfrentar en la vida vicisitudes, o de pronto personas que no gustan de él y le han querido hacer daño, y siempre lo aprendí de niño, ¿verdad? Y de jovencito, adolescente de él, de que es una persona que no puede. Él nos decía que él no podía odiar a alguien, no podía eh, odiar, sino que él tenía un corazón del deseo de perdonar siempre a la gente que le hace daño. Y he aprendido eso en mi ministerio, ¿no? A pesar de que uno como pastor a veces ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, Dios me ha dado la oportunidad y la capacidad de no tomarme las cosas a lo personal, sino de perdonar y olvidar fácilmente. Soy una persona que olvido fácilmente los problemas, o no me tomo las cosas, no tengo ese corazón para odiar a una persona, nunca, todo lo contrario, al contrario, más bien perdono fácilmente, y es un valor, ¿no? Que aprendí de él. Y de mi madre, el amor, ¿no? El amor de una madre, este, que siempre sobrepasa, ¿no? Y está dispuesta a darlo todo por sus hijos. Esas cosas siempre lo van preparando a uno, ¿no? Para uno ser más sensible hacia los problemas de los demás, hacia el trato con los demás. Y creo que de eso puedo aprender de ello, a pesar, como te dije, que no me crié en un hogar donde mis padres se criaron juntos, vivieron juntos, nos educaron juntos.
Mi padre, aunque no estuvo con mi mamá, siempre estuvo cerca de nosotros y esa responsabilidad de padre es otra de las cualidades otro de los valores, ¿no? Que yo puedo sacar de mi hogar. Mi padre fue un hombre muy responsable con nosotros, sus hijos, y eso lo aprendí y lo practico hoy en día como padre, ¿verdad? Tratar de darle todo, esos valores, esas enseñanzas a mis propios hijos. Qué bueno. Su hermano comentaba que ese lugar donde crecieron, un lugar que después con el pasar de los años, él dice que no le hubiera gustado vivir allí. Cuéntanos un poquito qué usted recuerda de esa etapa de la niñez, incluyendo lo que representaba para usted ese lugar donde crecieron. Bueno, San Benito de Palermo, ¿no? El barrio San Benito de Palermo, también está San Pedro allí, ¿no? Ese sector allí. Pero si supiera, aunque fue un lugar peligroso, hoy en día yo vivo allí, mis padres todavía viven allí. No es el mismo barrio donde uno se crió. Sin embargo, yo tengo recuerdos lindos de allí, ¿no? Allí donde donde aprendí a jugar metra, donde volé petaca, donde petaca es volantín. Eh, eh, de eso que uno amarra con hilo y vuela, ¿no? Por Rufío, ejemplo, ¿cómo le llaman? Rufío, que le colocan como una chapa en el medio y empieza a dar vueltas con el hilo. La petaca en el Zulia es un volantín, el volantín, el que uno, no sé cómo le pueden llamar allá. Bueno, aquí le llaman volantín, petaca. No sé, no es el que es así, sino vuela. Tú sueltas y vuela, vuela lo que es una broma que se hace con bolsa, palos de, de mata de coco, pues. Y entonces le colocas no recuerdo cómo le llaman, si son los frenillos y le hacen un rabo con, con trapo y lo vuela, pues. Ese Y era le un llaman, volador, debe ser volador papagayo. allá, papagayo, exactamente, el mismo papagayo, exactamente, ese mismo. Nosotros, ese tiempo es un tiempo lindo, ¿verdad? Donde uno como joven y en la inocencia de la juventud, de la Y le niñez, colocaba hojilla a la cola, le colocaba hojilla a la cola. para picar las demás petacas. Ajá, exactamente. Entonces, uno recuerda esa etapa, ¿no? Esa etapa linda, hermosa de la niñez, donde no existía esto de los teléfonos. Yo veo, por ejemplo, hoy a los hijos míos y los niños hoy en día lo que están es metidos con la tecnología y no saben nada de esa época donde uno jugaba al toki-toki, jugaba al escondido, bueno, tantas lindas experiencias de la niñez. Esa es la etapa, ¿no? El barrio donde yo aprendí cosas buenas, pero también fue la etapa, ¿verdad? En esa inocencia de la libertad. Mi mamá no es como hoy en día yo miro, por ejemplo, a mi esposa que mis hijos, por ejemplo, caminan 200 metros y ella tiene la vista puesta en ellos y es como un radar, está pendiente a donde ellos van y no los deja tranquilos, ¿verdad? Este, pero en mis tiempos no, en mis tiempos mi mamá, nosotros salíamos, por decir algo, 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, después del desayuno, y hasta las 2:30 que escucharon que mi mamá silbaba, porque mi mamá silbaba fuerte, era el momento de venirnos a cambiar para bañarnos e ir rapidito al colegio. Pero eran 3, 4 horas donde mi mamá ni siquiera sabía dónde estábamos nosotros. Esa era la inocencia de la niñez, de la libertad, pero esa libertad, ¿verdad? Donde los padres a veces, tal vez porque no era la época de hoy en día, pero nos daban esa libertad, era donde uno podía tomar caminos equivocados, ¿no? De juntas, de amistades, de vicios. Y bueno, el Señor yo creo que a pesar de habernos criado en un lugar donde crecieron personas que tomaron la mala vida, lamentablemente,
Dios nos protegió, o sea, Dios nos estaba preparando y creo que tu papá jugó un papel importante para todo el tiempo, los fines de semana, cuando nosotros le visitábamos, cuando él nos visitaba mostrarnos valores, principios, testimonio de muchachos que tenían la edad nuestra y los mataron en una miniteca, lo asesinaron en tal parte, los metieron presos. Siempre él nos contaba esas cosas para que de eso malo nosotros aprendiéramos a cuidarnos y a protegernos de tantas cosas malas. Creo que esa figura paterna fue importante en nuestra vida y también nuestra madre que estaba pendiente de nosotros, también nos cuidaron, ¿no? En ese punto, pero son etapas donde uno vivió, lugar donde uno vivió momentos buenos, ¿verdad? Esa inocencia de la niñez, donde uno podía disfrutar y pasar 3, 4, 5 horas compartiendo, interactuando, socializando, y que nos ayudó también a crecer, ¿verdad? Porque socializar, aprender a interactuar con otras personas te ayuda en la vida a también poder interactuar con los seres humanos, ¿no? Hoy en día los niños y los adolescentes crecen metidos en una computadora y eso más bien los hace menos sociables, ¿no? Y les afecta en el futuro de una manera tremenda. ¿Qué soñaba hacer Abraham Finol de pequeño? ¿Hacia qué se inclinaba? Mira, tú sabes, muy pequeño, pequeño, no recuerdo que yo soñara con ser algo o alguien, porque vivía en la etapa de la niñez, ¿no? Pero cuando yo fui creciendo, por ejemplo, entré en la etapa de la adolescencia, yo me crié en un lugar donde habían los caballos, los juegos de caballos. ¿Te acuerdas que en todos los lugares, en todos los barrios, habían como peñas hípicas y centros de apuestas en las casas? Y yo me crié en ese ambiente, ¿verdad? Recuerdo que a los 11 años yo tuve mi primera revista de caballos, sin freno, recuerdo. Se llamaba la revista. Y a mí me gustaba mucho, aprendí a leer rápidamente los caballos y la narración de caballos. Por ejemplo, había un narrador que se llamaba Racel y Alicán. Y entonces yo imitaba cómo ellos narraban las carreras y las practicaba. Y cuando en esa etapa de la adolescencia, de 12 años, yo La soñaba natación de caballo es con ser, especializada, es complicado. yo soñaba con ser narrador de caballos. Yo me veía como Rasevi, narrando carreras de caballos. Pero después más grande adolescente, ya cuando entré en la parte de la juventud, y más cuando conocí y empecé a conocer al Señor, yo me inclinaba más por la comunicación social, quería ser comunicador social. A pesar que le tenía mucho miedo a hablar en público. Por ejemplo, había un comunicador de Venevisión, Gustavo Enrique Velasco, que narraba las noticias Ajá, en es de Estado Venevisión, Zulia. Estado Zulia, un zuliano, y me gustaba mucho su perfil, cómo él se expresaba y cómo él narraba la noticia, y me incliné ya cuando ya estaba entrando en la etapa de bachillerato a ser comunicador social. Angélica Taborda también es del Zulia, ¿no? Es Narrada de zuliana, Zulia. claro, está gorda. Así es. Sabes de la Pero te farándula, ¿no? gustaba lo relacionado ¿Cómo? No le escucho, Pastor, disculpe. Conoces de farándula, pues, de los periodistas, ¿no? No, es que la comunicación social, las noticias, siempre hay que estar al día. Le Sí. gustaba la narración de la carrera de caballo y también estaba inclinado a la comunicación social, todo estaba relacionado bueno, de alguna manera con los medios. Hablando un poquito, Pastor, de su experiencia cuando joven, su círculo de amigos, cómo usted fue enfrentando las diferentes etapas, bueno, tomando en cuenta que el área donde se encontraba tal vez no era a favor para su formación, pero usted sí, de igual manera siguió viendo la mano de Dios en su vida. Sí, bueno, como les digo, mi
mi entorno no fue muy bueno, aunque gracias a los consejos, ¿verdad? De mi padre, traté de pronto no meterme mucho con personas que estaban en malos pasos, ¿no? Hubo experiencias en la vida de uno, ¿no? Que a uno lo marcan, ¿no? Y entonces traté siempre de evitar ese tipo, pero sí fue un entorno de bebidas alcohólicas, de juegos de caballos que hacen tanto daño a la juventud y que gracias a Dios en este país eso se ha ido perdiendo, o sea, se fue eliminando, ¿no? El hecho de tantos juegos apuestas se volvieron ilegal, ¿no? Sino que tienen que ir al hipódromo el que quiera apostar o en lugares específicos en el país donde están permitidos entrar incluso puros mayores de edad. Pero ese ambiente, ¿verdad? De bebidas alcohólicas, de juegos de azar, era un ambiente, ¿verdad? Que te separa totalmente de Dios y de los principios. Entonces había siempre en esa etapa de la juventud, ¿no? Porque agradezco a Dios que siempre mi madre me motivó a ir al colegio, nos ayudaba con las tareas, estaba pendiente allí de que a pesar de que no teníamos las mejores calificaciones en bachillerato, no dejáramos de asistir a clase, no dejáramos de asistir. Pero éramos, yo creo que esos problemas de no crecer en un hogar eh, allí con principios, valores y de que veras en la mañana a tu papá, a tu mamá, sino más bien un ambiente de bebidas alcohólicas, de fiestas y eso, siempre andaba esa situación difícil en la vida de uno, ¿no? Porque uno, aunque tenía a mi papá, que es un hombre que de principio, aunque nunca profesó así en su juventud una religión, que él era católico, simplemente era católico, pero no era así practicante, un hombre así metido en la iglesia, sino que sus principios católicos, que los mantuvo siempre, él siempre aconsejándonos y esa lucha, ¿no? Uno gustándole las cosas del mundo, pero siempre a mi papá aconsejándonos y uno tenía esa juventud, esa lucha de gustarnos las cosas malas, las cosas del mundo, pero siempre el consejo, ¿verdad? De que ese no era el camino, sino que el camino era este. Crecí en esa lucha, ¿no? En esa lucha ¿Te que gustaba poco a bailar? poco, no soy bailarín, nunca lo fui. Nunca lo fui, porque era tímido para esas cosas. Yo crecí tímido con esas cosas y nunca lo fui. Mi hermano intentó ser bailarín, pero no, era muy malo bailando también. Interesante que sus padres, a pesar de ustedes estar en un lugar de funcional, siempre estuvieron pendientes de ustedes. Mostraron su amor, mostraron el cuidado, la tutoría, nos fueron llevando. Y eso es el resultado que se ha visto a lo largo de los años. Ahora, quedé con la incógnita, pastor. Si comunicación social es una buena carrera, ¿por qué no la estudiaste? ¿Sabe, porque Dios tenía otros planes para mi vida, ¿no? Tú sabes que yo quería estudiar comunicación social, pero en ese tiempo era difícil entrar a la universidad. Era un poco complicado, a menos que fuera un privado, ¿no? Entonces, yo me fui a colportar. Yo tenía apenas un año de bautizado en iglesia. Cuando yo saco mi bachillerato, tenía meses de bautizado. Y entonces, yo quería ponerme a estudiar, pero era difícil. No tenía incluso el promedio para entrar a la universidad. Y tenía que entonces trabajar para poder yo costear mis estudios en un privado y era bastante difícil. Ya estaba yo comenzando en la iglesia. Recuerdo que me gustaba una muchacha de la iglesia y ella un día me dijo y aprendí fue una de las cosas que me motivó a ser alguien, ¿no? Que ella me dice que ella no podía presentarme ante sus padres sin que yo tuviera una carrera o yo estuviera estudiando o trabajando. Y bueno, un día en la iglesia, en la sociedad de jóvenes, estaba el pastor Ogniel González
Y no, los que quieran trabajar, eso fue lo que yo escuché. Yo estaba fuera, que pasen los que quieran trabajar. Eso fue en la iglesia de La Paz. Y yo entré, yo no sabía que era, escuché por primera vez la palabra colportaje. La palabra colportaje la escuché por primera vez allí y yo me inscribí, me anoté allí, me anotaron y le agradezco a Dios porque Dios utilizó al pastor O'Neill en esos años yo de recién bautizado para motivarme a irme a colportar y eso se me pegó como un chicle. En ese tiempo los directores de publicaciones para captar los jóvenes para ir a colportar eran tremendos y el pastor O'Neill González fue un hombre que de verdad Dios lo motivó, lo instruyó porque yo nunca había ido, me había salido de mi casa y ahora él me estaba consiguiendo una plaza para ir a colportar a un lugar llamado Churuguara. Y yo, ¿dónde quedaba eso? Si yo no había salido del puente, no había pasado el puente, imagínate tú, en mi vida. Y ahora que me iban a enviar a Churuguara 3 meses para colportar. Me fui a Churuguara a colportar para vender libros. Y bueno, ahí vendí libros, pero no me fue muy bien con la venta de libros hasta que después una vez estaba ya en Churuguara, me llamó el pastor O'Neill porque yo me quedé por allá, me quedé por allá colportando, trabajando. eh, y entonces él me llamó un día y me dijo, ¿qué haces allí? Estás allá de tal y lo otro y lo otro. Él me dio un jarabe lengua que uno llaman allí y me mandó para Menegrande. Yo quería reunir recursos, ahora yo sí me propuse reunir los recursos para entonces irme a estudiar, pues definitivamente hacer los recursos para estudiar. Y en Mene Grande, ahí fue donde Dios comenzó como a hacerme el llamado, ¿no? Al ministerio, porque yo tampoco sabía, Pastor Arimendi, que los pastores adventistas estudiaban. Porque yo estaba en la iglesia recién bautizado y yo no conocía mucho de la iglesia no tanto de las doctrinas, ¿no? Que ya las doctrinas, ya con ese tiempo las conocía un poco, pero no conocía mucho de la estructura de la iglesia. Y que habían los pastores adventistas que se iban a preparar en un seminario, eso yo no sabía. Sino que cuando voy a Mene Grande, allí cuando me recibe el pastor Alexander Berríos, el pastor Berrío fue otro de los hombres que Dios fue instruyendo allí para prepararme para el ministerio, porque Berrío, El Berrío que está en Valera, ¿no? exacto, Alexander Berrío, él estaba en Mene Grande y él viene y empezó a presentarme delante de los hermanos como un estudiante ministerial. Primera vez que escuchaba yo esa palabra. Les presento al estudiante ministerial. Miren, yo en la vida había predicado ni un solo sermón. Si yo no había sido ni siquiera diácono en la iglesia, imagínense usted. Entonces yo estaba, él me presentaba y entonces los hermanos ya querían ponerlos a uno a predicar los sábados y yo con aquel temor, aquel miedo, porque yo nunca había predicado en mi vida. Pero yo no, yo le seguía la corriente al pastor, pero yo nunca le había dicho al pastor que yo en mi plan era hacer un Capital. capital con el colportaje e irme a comprar lujines, ropa para venderlas en el centro y así yo poder costear mis estudios y estudiar comunicación social. Esos eran mis proyectos a corto plazo. Entonces, el asunto es que terminó ese periodo de vacación, ¿verdad? Donde el pastor Berrío siempre me trataba como un futuro pastor y ya empecé a entender la estructura, pero yo terminé mis estudios, bueno, y yo recuerdo que la cantidad que me correspondía por el colportaje eran 640,000 bolívares. Yo decía, bueno, con este dinero lo voy a invertir y entonces me voy a poner a estudiar en Maracaibo. Para mi sorpresa, líder, cuando yo llego a la agencia, recuerdo el hermano Ernesto Riera, era el encargado de publicaciones, y cuando yo voy a buscar mi cheque, porque en ese tiempo existía el cheque, para que me dieran mi cheque, para irlo a cobrar, mi sorpresa es que me entregas una carta con una bonificación para que me fuera al colegio. Y entonces yo digo, ¿cómo así? Pero si no, tú te vas para el colegio. ¿Y quién le dijo? No, el pastor O'Neill dijo que tú te ibas para el colegio.
Carta, y yo me llevé esa carta para mi casa sin decirle nada a mi mamá, y cuando yo la abro era una carta donde era una nota de crédito a la universidad para yo comenzar a estudiar teología. No sabía que los pastores estudiaban teología. Entonces imagínate tú, yo le dije a mi mamá, mami, me voy a estudiar teología. Y yo en la iglesia lo que tenía es un año de bautizado. Entonces, para mi sorpresa, mi mamá me apoyó, mi papá no estuvo muy de acuerdo, pero no me contradijo. Me dijo que estudiara otra cosa y después que terminara otra carrera, yo me fuera a estudiar teología, pero que terminara una carrera aquí. Y yo después pensando, ¿no? Porque con lo difícil que es estudiar teología hoy en día, miren, yo me fui con esa carta y con una maletica al colegio, más nada. Cuando yo llego al colegio, yo veo que a todo el mundo le están pidiendo la carta de la iglesia, de recomendación de la iglesia, la carta del pastor. Y yo no tenía nada, yo lo que tenía la carta de bonificación, la de la agencia. Yo no le dije Que al era pastor ni importante. nada que claro, yo no le dije al pastor, que era el pastor Douglas Uzcategui, ni a nadie que yo me iba a estudiar teología, sino yo me fui para allá. Y bueno, para mi sorpresa, me entrevistaron, el pastor Brito, recuerdo que me entrevistó, y yo no sé, todavía yo no sé cómo fue, cómo a mí me admitieron para estudiar teología. Milagro. El pastor Arimendi, las llevé porque sí me las exigieron, las llevé en el mes de diciembre, porque yo entré en septiembre. Y en el mes de diciembre que vine en vacación, fue que la iglesia se reunió para aprobarme de que yo fuera a estudiar teología. Incluso la iglesia me dio un aporte económico al distrito, que todavía se lo Correcto. agradezco a los hermanos, para yo seguir adelante el segundo semestre de teología. Entonces, yo creo que aunque yo tenía planes de estudiar comunicación social, el Señor de esa manera, ¿verdad? Me Te llamó al atrapó. ministerio. O sea, yo no pedí estudiar teología, fueron personas externas quienes tal vez no sé quién les puso a ellos en su corazón al pastor Alexander Berrío para decir que yo era un estudiante ministerial y al hermano Ernesto Riera o al pastor O'Neill González para que me dieran esa carta de bonificación con una nota de crédito a la universidad porque yo iba a ser un pastor. Bueno, ellos por ser pastores, para ese tiempo tienen experiencia, hoy más. Vieron el recurso que podía ser moldeado y hicieron la diligencia y lo que correspondía a ellos le dieron las cartas con el propósito de que ustedes se encaminaran por allí, que al final de cuentas uno entiende que es lo mejor. Ahora, interesante que usted, siendo una persona tímida, le tocó colportar. Y el colportaje requiere de valor, agresividad, la venta, la cobranza. Y el colportaje le abre la mente a muchos. Muchos que estaban Esa fue, medio fríos los despierta porque justamente parte de la escuela de colportaje es eso. esa fue una escuela. Ahí yo le agradezco mucho a un instrumento del Señor llamado Abraham Morillo. Ese fue mi maestro del colportaje. Ese hombre se fue Es un conmigo as. allá en Mene Grande y en 3 días sacamos 50 pedidos, recuerdo. Y viéndolo a él, esos 3 días fueron suficientes para yo soltarme solo y junto con mis compañeros, porque tenía un compañero, gracias a Dios, muy perseverante. Y con él me motivaba a salir todas las mañanas temprano y era un muchacho que caminaba bastante y yo era el que hablaba, pero la motivación de él me ayudó y gracias al Señor hicimos unas buenas ventas y fue el inicio para poder reunir los recursos. Sí, sí, es bastante tímido, pero me ayudó bastante el comportaje para poder desenvolverme con las personas. Bueno, usted es mi amigo y yo le puedo decir que yo percibo de usted que actualmente no se muestra del todo tímido. Eh, lo ha llevado diferentes circunstancias de la vida a cambiar y a estar más despierto y no dejarse llevar por la timidez.
Sí, pero sí lo soy, a pesar que de pronto la gente puede ver que no lo soy, yo sí lo soy. Cuando a mí me toca, por ejemplo, predicar, eh, para predicar, me toca predicar en un lugar nuevo para mí, donde hay personas, miren, una cosa que yo les confieso, ¿no? Nunca en los 4 años que tuve en la universidad tuve la oportunidad, bueno, no recuerdo si una vez, pero una cosa que a mí me atemorizaba bastante, predicar en la universidad adventista. Eso sí es un desafío. Los Hay tipos varios públicos allí. sí, claro, y no sé, no Hermanos, recuerdo, doctores, no, pastores. yo creo que lo hice una sola vez, mire, y a mí me temblaba todo. Y todavía cuando a mí me toca predicar, por ejemplo, en un auditorio que es nuevo para mí, siento el temor, esa timidez, pero después cuando agarro confianza en el nombre del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita y nos permite ya desenvolvernos para honra y gloria de su nombre. Pastor, ha contado varios detalles que muestran los milagros que Dios ha hecho en su vida y últimamente lo que ha dicho es la manera como Dios permitió o guió para que usted finalmente se convirtiera en pastor. Pero háblenos de ese milagro, de cómo llegó el Evangelio a Abraham Finol, bajo qué circunstancias llega el mensaje, háblanos del momento de su bautismo, llévanos a ese escenario, pastor, cuando entregas tu vida al Señor. Yo creo que Dios lo llama a uno desde mucho antes de conocer a un contacto misionero. O sea, desde mucho antes desde que alguien te llegue con un estudio bíblico a ofrecerte. Yo creo que Dios va llamándote en varias etapas de tu vida, ¿no? Y yo recuerdo a un amigo de esos amigos de fiesta, ¿no? De parranda. Él se llama Diego. Una vez estábamos tomando, ¿no? Estábamos tomando, y porque esa era la vida de uno, el ciclo, ¿no? El ciclo de salir a la fiesta viernes, sábado, domingo, y el lunes llegábamos al colegio a sentarnos en el pupitre y a quedarnos dormidos, porque habíamos tenido un fin de semana, imagínate tú. Y ese era un ciclo, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, a gente del barrio donde me crié, ya adultos, más adultos que yo, que no tenían propósito en la vida y ya la conciencia, ¿no? Y yo digo que de pronto los consejos de mi padre me decían que ese no era el camino. Y un día estaba yo tomando con este amigo y ya recuerdo, ¿no? Que uno muy poco se acuerda cuando uno está en ese mundo ya de los palos. Él me dijo, yo tenía un sobrenombre, no lo voy a mencionar por aquí. Él me dijo, fulano, ¿no? No voy a decir el sobrenombre. El apóstol. Este, me dijo, nosotros no podemos andar toda la vida así, me dijo. Mala palabra, ¿no? Algo tenemos que hacer, me dijo él, algo tenemos que hacer, pero no podemos seguir siendo lo mismo, y me decía la misma palabra grosera, ¿no? Y eso se me quedó aquí, nunca lo olvido de parte de él. En estos días él me llamó, él está en Ecuador, y me llamó, preguntó por mi número y me llamó y conversamos bastante. Él, gracias a Dios, tiene una familia, le está yendo bien económicamente, su hogar, sus hijos. Y él está contento, ¿no? Por lo que él ve, y yo estoy contento por lo que vi en él. Pero Dios usa a gente no cristiana, a personas no cristianas que no tienen de pronto el temor de Dios que tiene un cristiano, pero para irte preparando, ¿no? Recuerdo, mi hermano te decía que nosotros dormíamos en una colchoneta, ahí en el piso, en un solo cuarto donde estaban los cuatro hermanos. Ahí había un ventilador, nunca lo olvido, un ventilador de techo que nunca lo apagaba, siempre dando vuelta, vuelta, vuelta. Pero ese ventilador llegó un momento de que ya dejó de cumplir la función, ¿no? Porque en Subió vez de dar frío, era tan lento que lo que daba era calor. Y como era una casita de Innavi, esa de techo,
el calor de la tarde, si tú te querías recostar, era mejor apagarlo, porque el calor, lo que lanzaba hacia abajo, era calor. Era Y aire sabe, caliente. yo un día acostado allí, ¿no? Después de reflexionar mucho acerca de mi vida, yo decía que mi vida era como ese ventilador, porque yo miraba, ¿no? Miraba mi vida cotidiana, ¿no? Y los fines de semana, y era porque fiesta, bebidas, amanecías, te dolía la cabeza, comprar medicamentos, y entonces uno crece ahí con esa situación difícil, y entonces uno dice, oye, ¿qué propósito? Entonces yo sentía que mi vida era como ese ventilador, sin ningún tipo de propósito en la vida. Entonces, de esa manera, yo dije, bueno, yo no puedo continuar, mi vida no puede continuar de esa manera. Y fue cuando comenzamos a tomar decisiones en nuestro corazón, en mi corazón, pero todavía sin conocer cómo yo podía salir de ese atolladero, de ese vicio, de ese estilo de vida en el que me encontraba. Hasta que Dios utilizó a mi abuela, mi hermano lo contaba en el testimonio, utilizó a mi abuela ya de avanzada edad como la última cosa que ella iba a hacer en su vida. Y entonces ella fue con otra ancianita, casi ciega las dos, llegaron allá y llevaron una invitación a mi mamá. Y de esa manera, pero ocurrió algo antes de que mi abuela llegara, ocurrió algo antes que fue como ya esa preparación a la que el Señor nos estaba llevando a mi hermano y a mí a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y es que un día, de esos días de fiesta, eran las 12 de la noche cuando yo me acosté, ¿verdad? Y mi hermano se quedó en la calle, en las fiestas y en las cosas, y a las 3 de la mañana llegaron tocando la puerta rápidamente allá en la casa y gritando, mataron a David, mataron a David. Imagínense la impresión cuando me levanté y mataron a David, mataron a David. ¿Cómo así? Lo mataron, unos motorizados. Y nos tocó salir corriendo, hermano, y no me dio tiempo, ya lo habían llevado al hospital y hasta en la mañana siguiente llegamos al hospital, ahí el General del Sur, y ver la impresión, ya mi padre, que no vivía con nosotros, ya le habían avisado y se había ido hasta el hospital, y encontramos a mi hermano totalmente con el rostro destrozado, uno motorizado para quitarle los zapatos a las 3 de la mañana, él se opuso al robo, por milagro de Dios, no lo apuñalaron, no le dieron un tiro, sino que le quitaron los zapatos y con los mismos suelas del zapato le dieron patadas y golpes en la cara de tal que le desfiguraron casi totalmente el rostro, era irreconocible lo hinchado que estaba ya al día de la mañana. Y, 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 y ver allí en las piernas de mi padre, ahí en el hospital, ver el rostro de mi hermano, un viejo que había dado tanto por nosotros. Eso era lo que yo venía pensando ya, ¿no? Había dado tanto por nosotros y cómo nosotros le pagábamos de esa manera, estando en peligro, cuando él tanto nos aconsejó que no estuviéramos de noche. Pero claro, él no se daba cuenta porque él no vivía con nosotros. Y eso fue ese mismo año, ¿verdad? Cuando mi abuela llevó la invitación. Acontecimientos, aunque negativos, porque a veces el Señor permite que nos ocurran cosas duras, difíciles, que a veces no entendemos porque de esa manera Él te está preparando para que tú tengas un encuentro con Él. Y creo que es ese incidente, ¿verdad? Donde el Señor libró a mi hermano de la muerte, me llevó a mí a empezar a tomar decisiones serias con relación a lo que iba a ser mi vida. Hasta que mi abuela llevó esa invitación, nosotros fuimos a la iglesia, no teníamos ninguna intención inicialmente de entregarnos, sino de aprender, de escuchar, hasta que, bueno, yo soy de esos que cuando llegó por primera vez a un templo adventista, más nunca se fue.
Y por la gracia del Señor, desde esas campañas, esas conferencias que fueron en mayo del año 1998, desde allí yo no he dejado de asistir a la iglesia. Me bauticé en julio, el 18 de julio, unos 2, 3 meses después de mi hermano. Fue duro para mí tomar la decisión inicialmente por todos los temores, los miedos que el diablo a veces nos coloca, pero gracias al Señor entregué mi vida a Jesús a través de la predicación del Evangelio. El Señor tocó mi corazón, mi vida. Primero fue mi hermano y 2 meses después este servidor entregó su vida a Jesucristo también. ¿Qué pastor le bautizó? El pastor Douglas Ucate. Douglas Ucate era el pastor del distrito y él me bautizó. Qué bueno. ¿Y por qué no te bautizaste el mismo día con tu hermano? Era esa misma lucha, de las debilidades. Él tuvo esa fuerza y yo le agradezco al Señor porque eso permitió que me diera fuerza a mí para yo tomar la decisión. Tenía temores, tenía miedo, los mismos temores que a ti, Arismendi, y a mí encontramos hoy en día en esas personas que están luchando, ¿no? Miedo a fallar, miedo a no cumplir, miedo a, a no cumplir con el Señor, ¿verdad? Los requerimientos del Señor, este, el temor a no querer dejar las cosas del mundo. Pero ocurrió algo, ¿no? Yo, aunque mi hermano se bautizó, él tuvo esa guerra, esa lucha conmigo para que yo entregara mi vida a Jesús. Nosotros hemos, a lo largo de nuestra vida, en el tiempo que tenemos como seres humanos, siempre hemos tratado de hacer las cosas juntos, ¿no? Y esa fue una de las cosas que no hicimos juntos, de bautizarme, de entregar mi vida a Jesús. Ocurrió algo, un mes antes, porque yo estaba reacio a bautizarme, y es que un día yo llegué, aunque él estaba en casa ya acostado, y yo llegué tomado, ya él estaba bautizado y yo todavía no me había bautizado. Llegué allí y él quiso aconsejarme y yo le golpeé, pero yo porque no quería que me estuviera corrigiendo y yo me acosté. Cada quien con su vida. Pero, ¿sabe? Aunque yo no dejaba de asistir a la iglesia, o sea, yo iba a la iglesia, pero yo seguía en mi mundo, pues, en esa lucha, ¿no? Pero iba a la iglesia porque me gustaba ir a la iglesia. Pero, ¿qué pasó? Al otro día en la mañana, pastor, cuando me levanto, mi hermano tenía un rojo en el ojo. Y eso me causó tanto dolor que yo le prometí a mi Señor que en las próximas conferencias me iba a bautizar. Y allí cuando llegó la conferencia juvenil, le entregué mi vida al Señor Jesús en el mes de julio. Ah, ok. Te bautizaste como a los 8 años, ¿no? Yo, Ajá. a los 18. A los, ok, 18 años. Qué bueno, qué bueno. Pastor, ingresa su programa de estudio de teología, eh, se gradúa, por la gracia de Dios. Cuéntanos cómo fue el inicio del ministerio, dónde fue. Eh, yo me gradué en el año 2004. Inicié, ustedes saben, en ese tiempo comenzó con lo que se le llamó, que no era así el plan Perla, ¿no? El plan de ya en el último año de teología, donde se enviaba a los estudiantes a los campos. A mí me faltaba una materia en enero del 2004, me faltaba creo que la práctica ministerial y Apocalipsis, pero me pusieron de asociado en el distrito de Zulia Sierra Maestra, no recuerdo cómo se llamaba el distrito en aquel tiempo,
Pero como no tenía el título, no era un empleado oficial, yo entro como empleado oficial en noviembre del 2004. Yo me gradué en agosto y en el noviembre del 2004 me emplean como pastor titular del distrito de Raúl León. Allí era Zulia Sur, Zulia 7 en ese tiempo. Es la zona noroeste de Maracaibo, una zona donde está el Retén Marite, donde tengo amigos, hermanos que fueron una bendición en mi vida en ese tiempo de mi ministerio. Fue el tiempo donde estuve soltero, pues. Qué bueno. Pastor, ¿y a qué familia, amigo le agradeces por el apoyo que le brindaron en ese comienzo del ministerio? ¿Qué recuerdos Sí, tienes de ese tiempo? tengo mucha familia. Mira, uno como pastor Arimendi, uno le agradece tanto a esos hermanos que fueron los padres de uno en el ministerio, ¿no? Yo le llamo los padres de uno en el ministerio porque ellos acobijan al pastor y son esa mano, esos brazos. Y hay un hermano que, por ejemplo, en el distrito de, de, de Raúl Leoni, todo de noroeste, hoy en día es noroeste 2 aquí en Maracaibo. Hay un hermano, habían dos familias, ¿no? La familia Castillo, la hermana María Castillo, y la familia Romero Jiménez, el hermano Irubín Romero, es un anciano que hoy en día todavía es el primer anciano de esa iglesia, pero esa eran familias donde yo llegaba y ellos conocían mis alegrías y conocían mis tristezas. Y cuando yo estaba pasando por momentos difíciles, recuerdo una vez que tuve una dificultad con un hermano que prácticamente hasta me botó de su casa, imagínate tú. Ese hermano me trató muy mal, yo era un muchachito en el ministerio y yo fui a la casa del hermano Irubín a llorar y ese hermano me consoló, me animó, me fortaleció, me ministró y nunca lo olvido, ¿no? A ese hermano siempre, todavía somos amigos y esta semana me llamó para decirme cómo estaban en las campañas, cómo Dios les estaba bendiciendo, contento, feliz. Pero ese hermano Irubín en el inicio, pero en cada distrito, por ejemplo, después fui a un distrito en 24 de julio, el hermano Dixon Díaz, ese fue un hombre que fue un hombre que me ministró, me enseñó, me ayudó. Y si te cuento en Valera, una cantidad de familias, de hermanos que fueron una gran bendición para mi ministerio. La familia Barrios, la hermana Fanny Barrios, el hermano Emiro Hernández, este, la familia Pérez, la hermana Leida Pérez, la hermana Gladys. Son gente que fueron una gran bendición y que se quedan en el corazón para toda la vida. Nosotros los pastores somos los que somos gracias a esos hermanos que han sido de gran bendición para nuestra vida. Qué bueno. Pastor, son 17 años de ministerio, ha pasado por diferentes distritos, diferentes cambios. Cuéntanos, Pastor, anécdotas, por lo menos este, una anécdota relacionada con el ministerio y aparte cuéntanos una experiencia de fe, alguna situación en la que realmente viste la mano de Dios, un milagro o alguna situación particular en la que el Señor te confirmó en este ministerio. Bueno, anécdotas tengo muchas, algunas buenas, algunas no tan buenas. Uno ha vivido tanto en este ministerio, de verdad, he sido un pastor que yo me he sentido querido por la iglesia, me he sentido querido en todas las iglesias, de verdad he sido un pastor consentido por mis hermanos, la verdad que ellos han sido una bendición. Por ejemplo, en mis años de ministerio, claro, eran otras épocas, yo le digo a los compañeros de la oficina, los pastores de mi iglesia, de mi campo, de cuales nosotros administramos, que eran otros tiempos, pero yo recuerdo los cumpleaños de este servidor como pastor y la iglesia, los hermanos, por ejemplo, sobre todo en Valera, que fue una época donde uno llama la época dorada, ¿no? De uno como pastor de iglesia,
esos hermanos se dieron muchísimo por este servidor. Recuerdo cuando mi esposa iba a tener su primer bebé, a Brandaví, en lo que llaman los baby shower, ¿no? Los hermanos, cada iglesia organizó el baby shower y era como que cada iglesia competía sanamente para ver quién daba los mejores regalos para el hijo del pastor. Eso fue una experiencia donde los hermanos me mostraron amor, me mostraron cariño y me animaron a seguir adelante en el misterio. Tengo otras experiencias eh, fuertes también. Una vez una hermana de iglesia se me paró en el bautisterio y se me puso así en la puerta del bautisterio y me dijo, esa persona usted no la bautiza, sobre mi cadáver. Y yo quise reprenderla, ¿no? Porque fuerte, ¿no? La junta ya lo había aprobado, la iglesia lo había aprobado, pero ella decía que no la podíamos bautizar y sobre su cadáver, y tuve que pedirle a los diáconos que la cargaran y me la quitaran del camino para poder hacer la ceremonia bautismal. Y fue fuerte, ¿no? De momentos fuertes, esa hermana la quiero mucho también, ¿verdad? Pero eran momentos, ¿verdad?, del ministerio que uno ha tenido que ir sobrellevando, ¿no? Pero hay una etapa, para responderte la otra pregunta, donde vi la mano de Dios y que confirmaron en el ministerio, y fue una campaña evangelística que tuve allá en Valera, precisamente en Valera. Esas campañas, la primera semana Arismendi había bautizado solamente un alma. La primera campaña, mi blanco era un blanco de 100. Y la primera campaña había bautizado un solo alma. Era la campaña más importante del año. Y en la segunda semana, en la evaluación de la segunda semana, apenas llevaba como 9 almas bautizadas. Y llegó ese momento, esa campaña, porque nunca me había ido así de fuerte, nunca me había ido así de fuerte. Y en esa conferencia yo me deprimí, me preocupé y me aferré al Señor. Recuerdo el hermano Miro Hernández, que me animó y me dijo, tranquilo, pastor, que esas almas llegan, no se preocupe, pastor, tenga fe. Bueno, y me aferré a mi Señor y comencé a orarle a mi Dios, que el Señor nos diera las almas, a llamar a los predicadores, a hablar. Y llegó el día miércoles, el día jueves, y yo no veía nada. Pero yo tenía un predicador que durante las 2 semanas, él solamente me decía, tranquilo, que vamos a bautizar. Tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Y yo hice como un cierre el día viernes para bautizar, ¿no? No había bautisterio en las iglesias y ya era el día viernes, el último día, ¿no? Eh, Era el último día, creo que el martes había reunión en Maracaibo y yo decía, yo voy a irme a esa reunión con muy bajos resultados. Y me preocupaba porque habíamos invertido mucho dinero en la campaña y llegó el día jueves y orando, bueno, el jueves no nos fue muy bien, apenas habíamos bautizado en las 2 semanas como 13 personas. Y llegó el día viernes, ya era el último día donde yo hice un cierre para ese viernes, el sábado para no estar muy estresado. Todas las iglesias debían ir a bautizar el viernes y no existían el WhatsApp ni las comunicaciones como hoy en día sino que todo era por mensaje de texto y a uno se le acababa el saldo rápido. Y bueno, yo lo que me pude comunicar, le dije, bueno, el viernes todo el mundo en la central, cierre de campaña en la central, bautismo en la central. Y esperando, llegué ese día viernes con mucha oración a ver cómo el Señor, y me llama, recuerdo, era mi estudiante ministerial, Miguel León, estaba predicando en un lugar que se llama La Cabaña, donde estaba mi hermano Manuel Núñez y mi hermano Francisco. Y, hermano, no lo podía creer cuando yo vi que llegó ese camión lleno de gente. Un camión volteo lleno de gente, pero primero llegó la iglesia de San Luis y me trajo 14 personas. Llegó la iglesia de Milagro y me trajo 9 personas para bautizar. Y llegó la iglesia y empezaron. Pero para mi sorpresa, esa iglesia, no recuerdo exactamente el número, pero sé que eran más de 40 personas.
Y en ese solo día, el último día de la campaña, bautizamos 89 almas para gloria de Dios en un solo día. Entonces yo dije, oye, mi Señor, tú de verdad eres un Dios de milagro, un Dios poderoso, porque tuve 2 semanas en esa agonía, en esa preocupación, porque el Señor no me daba las almas y en un solo día el Señor contestó y contestó con demasía. Me fui a Maracaibo a la evaluación con 107 almas bautizadas para gloria de Dios. Centurión. Gloria a Entonces, Dios. yo soy un testigo, compañero, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y Amén. que si uno está haciendo el trabajo, y eso se lo digo yo a mis pastores, si usted está haciendo el trabajo, no se preocupe, el Señor le va a dar la bendición. Solamente haga el trabajo y usted va a ver la bendición del Señor en su vida. Amén. Qué testimonio tan hermoso, pastor, de ver la mano de Dios en su ministerio. Y ahora le pregunto lo siguiente. El ministerio, de alguna manera, también ha reaccionado a la situación que se está viviendo actualmente en el mundo y Venezuela no escapa de ello. Y en especial desde el punto de vista económico. Hoy muchas personas el dinero no les alcanza, comer es un desafío, las personas actualmente la prioridad es la manutención. Pastor, ¿has visto la mano de Dios? ¿De qué manera eso se ha manifestado para sustentarte del ministerio? ¿Tienes alguna experiencia, algún milagro que Dios haya hecho significativo para sostenerle en cuanto a la manutención del ministerio? Muchísimo, muchísimo, Pastor Arismendi. Mire, es que uno ve, Pastor, y no solamente a mí, sino a mis compañeros en el ministerio. Uno ve los milagros del Señor, los milagros de Jehová. Mira, por ejemplo, esta semana, para darte un ejemplo de cómo el Señor es grande y maravilloso, esta semana el carro empezó a echarme broma, ¿no? Y usted sabe que aquí en Venezuela el carro te echa broma y a ti te da de todo. O sea, la preocupación porque un Eso repuesto del es carro te puede quitar el salario del mes. Un solo sí, repuesto del carro. Entonces empezó a sonarme el carro y era la correa del tiempo que no sé, milagrosamente no se rompió, pero se pegó a este lado y había que reemplazar. Imagínate tú. Y bueno, ahí yo pensando cómo iba a ser y milagrosamente me escribió una hermana del exterior y me dijo, mira, Abraham, no me has dicho nada de la transferencia que te hice. Yo no la había visto, de verdad que yo no la había visto y, y me dijo, y aquí te mando otra transferencia. La gloria a hermana me Dios. depositó $80, el equivalente al costo del repuesto. Sin yo pedirle nada, sin yo decirle absolutamente nada, Dios tocó su corazón y se manifestó. Bueno, te digo, pastor, de esa misma manera he visto, porque si uno ve o humanamente hablando, con la situación país en el que nosotros vivimos con la inflación, es difícil que el ministerio en Venezuela, los pastores que vivimos aquí en Venezuela, vivimos por fe. Y solamente el Señor es el que sustenta el ministerio adventista en Venezuela. Y he visto a los compañeros contar ellos mismos su testimonio de cómo el Señor nos alimenta. Como asociación, te puedo decir algo. Nos preocupó mucho cuando entró lo de la pandemia, bastante. Y nosotros tuvimos empezando como ya como administrar el campo, tuvimos 2 años iniciando bastante complicado en lo económico. Éramos el último campo de la asociación en lo que es la finanza, porque Maracaibo entró en una crisis
y fatal, y las iglesias y todo. Pero entró la pandemia y nos preocupamos mucho más. Pero quiero decirte, Arismendi, que Dios es un Dios tan grande que nos permitió el año pasado ser el campo que más diezmo y ofrenda reportó a la Unión. Gloria a Dios. Gloria a Este año Dios. la liquidez y el capital de trabajo están por arriba también. O sea, el Señor, cuando hay más crisis, el Señor se manifiesta y hace sus Amén. milagros. Así que nosotros debemos confiar en ese Dios maravilloso. Uno ve, por ejemplo, los mismos hermanos de la iglesia, que como ellos, muchos de ellos, vemos los testimonios que ellos mismos cuentan de que Dios le hace milagros, se les manifiesta de manera poderosa, porque decir que ellos van a vivir con el salario que ganan es imposible, pero comen 3 veces al día. Entonces yo he visto la mano del Señor, gracias a mi Dios, he tenido la oportunidad de que el Señor, por mucho, por poco, el Señor nos permite acostarnos con el alimento. Amén. Pastor, qué testimonio tan puntual para mostrar la mano de Dios y cómo se manifestó de forma puntual en su vida. Pastor, ya para cerrar, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál fue ese pastor? ¿Cuál es ese pastor que se ha convertido en su fuente de inspiración en el ministerio? ¿Y por qué ese pastor en especial? Este, bueno, uno siempre tiene pastores que han influido en la vida de uno, ¿no? Para bien, para hacer una bendición. Por ejemplo, puedo mencionarte uno de ellos, el pastor Marcial Escobar, un pastor que he aprendido de él, trabajo, pastor que trabaja incansablemente, un evangelista que fue el que fue mi mentor, ¿verdad? En el área de evangelismo, en la pasión, aunque él llegó, ya yo era pastor de distrito, estaba en un distrito, pero con él ya cuando la iglesia me nombró evangelista, aprendí muchísimo de él y he aprendido mucho lo que es el trabajo. Eh, de inspiración, he aprendido mucho de un compañero que con el que trabajo actualmente, es mi amigo, es eh, mi brazo, y es el pastor Giancarlo Rivas, un hombre consagrado al Señor, de responsable. Él es el presidente de mi campo, somos un equipo maravilloso y, he aprendido de él la forma como resolver los conflictos, ¿no? Yo normalmente soy un poquito más temperamental, pero él siempre hace el equilibrio, y la forma como él lleva los conflictos, lo resuelve. He aprendido mucho de él. Pero si hay un pastor del cual yo siempre le he tenido admiración, respeto, es el pastor Orlando Ramírez, y que marcó mis inicios en el ministerio, ¿no? Él fue mi padrino de ordenación. Y recuerdo una vez, yo te decía, Arismendi, ¿no? Y aquí te explico el por qué el pastor Ramírez. eh, yo no sé si mi hermano les mencionó de que nosotros crecimos en un hogar donde mucha gente no creía en nosotros desde niño, ¿no? David, lo escuché que lo comentó la vez pasada que lo entrevistaste, de que teníamos un tío por decía que nosotros íbamos a estar en las grandes ligas, íbamos a estar en la cárcel cuando cumpliéramos 18 años. Imagínate tú que uno crezca pensando que tu propia familia no cree en ti y que tú vas a ser un malandro. Entonces eso hizo mucha contraposición en nuestro avance, en nuestro crecimiento. Nos afectó bastante porque éramos niños, ¿no? Y recuerdo que cuando yo decidí, yo te dije que yo me bauticé y al año yo decidí ser pastor. Decidí, me fui a estudiar teología y a mí me dolió, ¿no? Porque personas que me evangelizaron, ¿no? Que me dijeron, mira, Cristo cambia, Cristo transforma, tú vas a poder.
cuando yo decidí ir a estudiar teología, personas que me motivaron al crecimiento, dudaron de que yo tuviera la capacidad de ser un pastor adventista. Recuerdo un familiar que dijo esto: le doy 6 meses para que se venga. Y eso llegó a mis oídos, eso lo escuché. Esas personas que te motivaron a hacerte cristiano, ahora no creen que tú seas un pastor adventista por tu pasado, ¿no? Por lo que tú eras, de dónde venías. Era imposible que si veniste en un hogar con tantos problemas, ahora vas a ser un pastor adventista. Y saben, uno entra, ¿no? En estos días yo entrevistaba a un pastor, ¿no? Y ese pastor me decía algo que tocó mi corazón y me identifiqué con él. Me decía: pastor, el hecho de yo ser pastor ya es un milagro de Dios, casi con lágrimas en los ojos, porque estábamos hablando de su rendimiento, motivándole que no le había ido muy bien en sus últimos esfuerzos evangelísticos. Y uno como administrador, nosotros, por ejemplo, el pastor Giancarlo y este servidor, lo hacemos es más bien para motivar. No nos reunimos con compañeros que de pronto estén un poquito, no, estén, no se les esté dando la cosa bien. No nos reunimos para, para hacer leña del árbol caído, sino más bien para ayudarlo a ver qué herramientas podemos darle y así levantarle la moral. Y ese pastor me decía, y eso lo aprendí yo, me decía: pastor, yo me pongo nervioso cuando me toca hablarle a otro para tomar la decisión al bautismo. Imagínense un pastor que le dé temor hablarle a otro y decirle que se bautice. Y es ese temor de un pastor que está iniciando, lo tenía yo, porque yo tenía inseguridad acerca de mí mismo. ¿Por qué? Por mi pasado. Si yo era capaz de ser bueno como pastor, eso lo tenía aquí en mi mente. Y un día recuerdo, ¿no? El pastor Ramírez ya estaba de presidente aquí. Y yo llegué a la oficina, él estaba hablando con un pastor del exterior, alguien que estaba visitando aquí la asociación, un pastor del exterior. Y yo llegué a la oficina y él me mandó a pasar. Yo era un recién graduado, un pichón. Y el pastor Ramírez dijo unas palabras a esa persona, refiriéndose a mí, que eso se quedó aquí y lo internalicé y me dio una motivación, una corriente en mi ministerio. Él le dijo: te presento a uno de mis mejores hombres. Gloria a Dios. Mira, yo creo que el pastor Ramírez ni siquiera se acuerda de eso, pero eso No fue sabe lo que... suficiente. Sí, eso fue suficiente para saber que mi jefe, mi presidente, tuviera esa confianza tan fuerte en mí para decirme: mira, te presento a uno de mis mejores hombres. Mire, mi hermano, eso fue el inicio de un arranque ministerial, de una fuerza pastoral en mi ministerio. Siendo yo un muchacho de apenas 2, 3 años en el ministerio, me llamó un día y me dijo: Abraham, te vamos a enviar a Valera como vicepresidente de zona. O sea, él creía en mí, creyó en mí, para darme esa confianza de enviarme, siendo un recién graduado, apenas con 2 años, 3 años de ministerio, y enviarme a Valera para ser vicepresidente de zona. Yo dije, bueno, eso fue determinante, Arismendi, para yo despegar y yo decir: yo puedo, yo confío en el Señor y Dios me llamó a esta iglesia para hacer grandes cosas, para trabajar en su obra. Amén. Y para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo en el trabajo. Entonces, desde allí, yo creo que ahí inició mi ministerio pastoral con fuerza.
Solo unas Gloria a palabras. Dios. Presento a uno de mis mejores hombres. Y Dios, gracias al Señor por su misericordia, porque nosotros solamente somos su instrumento, vasija de barro. El Señor me ha dado muchas bendiciones en mi ministerio y creo que si hay alguien que yo puedo definir que ha sido mi inspiración de liderazgo, de trabajo, ha sido el pastor Ramírez. Gloria a Dios. Sí, el pastor Ramírez es un gerente, el pastor Ramírez es un estratega, un hombre analítico, de interpretación de datos. O sea, creo que en nuestra iglesia en el occidente de Venezuela tiene un líder que tiene la capacidad de administrar todo el territorio. Cuando él dice esas palabras, te presento a mis mejores, a uno de mis mejores hombres, él no tiene ninguna necesidad de decirlo por decirlo, porque él es un hombre muy honesto y muy serio. Él simplemente es un obrero más de la organización, pero el solo hecho de decirlo, viendo de la parte de él, tiene peso, porque ya él la había analizado, lo había evaluado, ya lo había escaneado, por decirlo así, y vio ese potencial. Potencial. Y justamente muchos, en todo trabajo, por no decir directamente el ministerio, su rendimiento va a ser el resultado de cómo están sus emociones. Si tiene, si no creen lo que puede ser, si no creen la potencial que tiene, entonces decae. Eso influye hasta en el deporte. Mucho le va mal, como le fue en la campaña. Casi toda la semana, las 2 semanas, se iba ahí con resultados no esperados, pero de un momento a otro todo cambió. Y eso impulsa, eso cambia el desarrollo de las cosas. Y pastor, ¿cuál es su mensaje para la iglesia que está haciendo frente a los desafíos en este tiempo, y también cuál es su mensaje como amigo, como pastor, para el cuerpo ministerial que está activo en este tiempo? Para los pastores, yo pudiera decirles que disfruten el ministerio. Arismendi, el ministerio tenemos que disfrutarlo. Si hay algo que Dios nos ha dado la bendición es de ser pastores de esta iglesia. Y no hay nada más triste que un pastor frustrado, que esté pendiente de las victorias de otros para él sentirse que esas victorias también tienen que ser de él. Estar contentos con donde Dios nos colocó. Si Dios te colocó en un lugar y tú piensas que ahí no debe ser, bueno, quítate esos pensamientos negativos y di, bueno, Señor, aquí me traíste, aquí te voy a servir con fidelidad, ¿verdad? Actitud. Actitud. Y algo muy importante que lo aprendí una vez de una hermana que me dio un consejo es mantén las manos limpias, mantén las manos limpias. Cuidemos el ministerio, cuidemos lo que el Señor nos ha dado con honestidad y que estemos contentos. Lo más importante en el ministerio, porque si nosotros no somos felices como pastores, nuestros hijos no van a ser felices, nuestra esposa no va a ser feliz y todo nuestro entorno se crea lleno de tristeza. Entonces, yo he aprendido a disfrutar el ministerio, a estar contento con lo que Dios me dio. Si me dio mucho, me dio poco, donde el Señor me colocó, ahí ser feliz y hacer el mejor trabajo. Donde el Señor te coloca, haz el mejor trabajo y el Señor se va a encargar de colocarte en otro lugar donde Él vea conveniente, pero sé feliz, disfruta el ministerio y vas a ver la bendición de Jehová. Y a la iglesia que apoyen a sus pastores, que apoyen a sus pastores. No es bueno comparar a los pastores. Hay hermanos que viven del pasado,
el pastor, yo recuerdo siendo pastor en un distrito, no, con el pastor Gabaldón, el pastor Jorge Atalido, el pastor, y entonces viven del pasado y comparando a los pastores con los pastores de ahorita, no es bueno, eso no ayuda a la iglesia. Apoyen el ministerio. Si el Señor les dio un pastor que tiene estos dones, estos talentos, disfrutemos y aprovechemos ese potencial de este pastor y bueno, después va a venir otro pastor que va a tener otras fortalezas y otras debilidades. Aprendamos, iglesia, a valorar, a respetar y apoyar el ministerio adventista, que es un ministerio dedicado tiempo completo a la obra del Señor. Que avancemos con fe, que no desfallezcamos, que apoyemos a nuestros hermanos que están débiles en la fe y que como iglesia avancemos, no permitamos que las circunstancias, ¿verdad? Puedan socavar nuestra fe. Ese es el mensaje que quiero transmitir a la iglesia, que las aflicciones del tiempo presente, como dice Pablo, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor, así que necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias. Gloria a Dios. Pastor, y ya para cerrar, no nos podemos ir sin saber cuál es su texto bíblico preferido. ¿Por qué ese texto en especial? Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Ese es uno de los textos que en el inicio, ¿verdad? Mis caminos en la iglesia, me daba pena que me vieran con la Biblia por mi pasado, porque se burlaban de mí, hasta que un día el hermano Luis Gami, un anciano de iglesia, me leyó ese versículo y se quedó en mi corazón. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Bueno, pastor, aquí le puedo mencionar los que lograron hacer su comentario. Samuel Morán Pitre, saludos desde Centro de Vida Sana Renacer. Estaban conectados también y dieron varios comentarios durante la transmisión. También nuestra hermana Linda Escobar dice: Dios tenía un plan sin usted conocerlo. Ella le escribió en el momento cuando usted mencionó que los pastores le aprobaron la carta y usted no sabía que, que ellos querían que usted se preparara para ser un pastor. Pastor, su vida es una enseñanza. Lo digo de todo corazón y con todo respeto que usted se merece. Cuando analizamos sus raíces y vemos cómo Dios se fue manifestando a lo largo de los años hasta hoy, nos damos cuenta de que usted es un milagro de Dios, como lo son también los demás. Pero muy especial porque en su entorno muchos decían que eso no van a llegar a mucho. Pero cuando usted llegó a la iglesia creyó en usted. Tanto como colportor y también cuando inició el ministerio, Dios colocó en el camino a personas claves para que le confirmaran en el ministerio y hoy usted es un pastor con 17 años sirviendo al Señor y lo que falta. Amén. No importa el pasado, lo que importa es colocarse en las manos de Dios y Él se encargará de lo demás. Mi respeto para usted, pastor, mis mejores deseos para usted, para su familia, que es una hermosa familia. Tuve la oportunidad de conocerla cuando estuvimos en la campaña en Maracaibo. Deseo que le vaya de lo mejor en estos días de pandemia, que se puedan fortalecer más en la fe. No sé si usted desea dar un mensaje, sus últimas palabras. Aquí está el compañero, el otro morocho, Joel Enrique Cabral de Bonilla. Saludos, pastor Abraham Fijo Flores, está conectado. Gran amigo Joel, Samuelito. Muy bien, gracias, Pastor Arismendi. De verdad que la primera vez que me contactaste no sabía mucho de la tertulia
pero me puse a buscar y de verdad que ya este programa así, es un programa referente, ¿verdad? Aquí en Venezuela y yo sé que esto que haces, el tiempo que sacas en medio de tu trabajo ministerial, pastoral, que ya es bastante, estos videos van a ser de inspiración para, para muchos pastores que se van a ir preparando, jóvenes que se van a ir alistando al ministerio. Y aquí de esta experiencia, pastores aprenden mucho, aprenden mucho. Así que gracias, pastor, Dios te bendiga. Gracias a la audiencia y esperamos que pueda ser de bendición para otras personas. Mi saludo al pastor, al líder juvenil, el pastor Eduardo García, el pastor presidente, y estamos orando por él, para su Ya está bastante mejor, gracias a Dios, el gloria presidente. a Dios. Y nos vemos en una próxima oportunidad, pastor. Y Bendiciones. amigos, gracias por haber estado conectados durante esta hora. Feliz semana para todos y nos vemos mañana. Mañana tendremos al pastor Vladimir Gómez de la Misión Venezolana de Portuguesa. Desde Acarigua estará conectado para compartir con nosotros. Feliz noche, hasta la próxima. Saludos. Saludos.